Y ya para terminar, ¿verdad? Quería hablarles sobre el comportamiento y la economía política, ¿verdad? Bueno, un poco ya hemos estado hablando sobre este tema mientras hemos estado conversando sobre los retos o los limitantes de los modelos que hemos estudiado, pero aquí ya vamos a hablar explícitamente, ¿verdad? Sobre el comportamiento. Primero, la toma de decisiones es imperfecta cuando se escoge apoyar a una opción sin entender totalmente sus consecuencias o por comportamiento prosocial, ¿verdad? O sea, toma una decisión sin saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Que era lo que conversábamos en sentido económico, ¿verdad? Es difícil saber cuáles son las consecuencias, inclusive para las personas que supuestamente deben conocer, ¿verdad? Es complicado saber. Y para las personas que no están empapadas en el tema, todavía es muchísimo más complicado. Inclusive a veces se toman decisiones por comportamiento prosocial, pensando en que va a beneficiar a un grupo, ¿verdad? O nos va a beneficiar como grupo ciertas decisiones sin tomar en cuenta las cuestiones individuales, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Entonces, todos estos, digamos, estas razones por las que los individuos toman decisiones nos puedan, realmente toman las decisiones, nos pueden alejar, ¿verdad? De todos los modelos que hemos venido estudiando hasta ahorita, ¿verdad? Sobre, igual, el modelo del votante medio, el voto por mayoría, inclusive en el modelo de ciudadano candidato, siempre se asume full racionalidad, ¿verdad? Y conocimiento de las consecuencias de la política. Eso podría no ocurrir. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Votantes educados y de ingresos, un par de ejemplos, ¿verdad? Votantes educados y de ingresos altos, ¿verdad? Votando por candidatos que ofrecen implementar impuestos más progresivos. Entonces, ustedes ven, voy a agarrar de nuevo el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Ven a todos los actores de Hollywood que ganan millones de dólares, ¿verdad? Apoyando a los demócratas que les van a implementar más impuestos. Es un poquito irracional eso, ¿verdad? Pero no lo cuestionamos. Muchas veces no lo cuestionamos porque pensamos que eso es lo que se debería de hacer, ¿verdad? Pero también, o sea, es una violación del supuesto porque económicamente ellos van a terminar peor, ¿verdad? Votando por un candidato demócrata que por un candidato republicano. De la misma forma, tenemos votantes con bajos ingresos votando por candidatos que se saben que bajarán impuestos, sobre todo a los más ricos, ¿verdad? Y van a reducir el gasto social y a pesar de eso votan por esos candidatos, ¿verdad? Entonces, es una cuestión, ¿verdad? Como mucho es, digamos, por eso es que hablo sobre prosocial, ¿verdad? Porque seguramente los actores de Hollywood piensan que eso es lo correcto que hay que hacer, ¿verdad? Y que hay que tener un comportamiento prosocial, entonces por eso, a pesar de que van a incurrir en costos, apoyan activamente a los candidatos demócratas, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, y por el otro lado, más bien, no en cambio, por el otro lado tenemos votantes con bajos ingresos, ¿verdad? Que ven al discurso, por ejemplo, de republicano, ¿verdad? Y se sienten identificados, ¿verdad? Les toca ciertos nervios que hacen que los apoyen más, les hacen recordar de lo grande que era Estados Unidos antes y que ellos antes estaban muy bien, y, ¿verdad? Y entonces que la única forma de volver a antes y a la cultura y a las creencias y a la forma de vivir de antes es votando por los republicanos, ¿verdad? Que es su única salida. Entonces les generan estas situaciones de error, ¿verdad? Y terminan votando casi que en contra de sus beneficios, de sus intereses económicos, ¿verdad? Entonces, o sea, existen esas desviaciones, ¿verdad?
de los dos lados. Y otra cosa súper importante que cada vez va ganando más atención y más relevancia, ¿verdad? Es el uso de determinadas palabras o marco de referencia, ¿verdad? Que puede apoyar o no a una política, ¿verdad? Entonces, digamos, ahora por las redes, ¿verdad? Hay palabras que de pronto generan un montón de connotaciones alrededor de ellas, ¿verdad? Que muchas veces es para engañar a la gente, ¿verdad? Pero se utilizan como instrumentos políticos. Dos ejemplos. Neoliberal, ¿verdad? Que se usa un montón, ¿verdad? En forma despectiva. Y la otra es la ideología de género, también otro término que se utiliza en forma despectiva, ¿verdad? Para atacar a las personas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo enmarquemos el discurso, ¿verdad? Puede empujar gente para un lado o para otro. Entonces les voy a dar tres ejemplos. Uno es el Obamacare versus el Affordable Care Act. ¿Saben qué es el Obamacare? ¿Alguno? ¿Ha oído sobre el Obamacare? No, ninguno. Yo lo he escuchado, pero no lo podría escribir Y, súper bien. y yo Más o menos. también. O sea, es Ajá. como un programa para las personas que no tienen seguro social o es un seguro social muy bajo o algo así, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Natalia, vos ibas a decir algo, ¿quieres complementar? No, no, lo mismo. Sí, ok, está bien, ¿verdad? Y le llama Obamacare, o sea, lo implementó Obama, ¿verdad? Y de hecho el nombre formal es Affordable Care Act, ¿verdad? Y lo que hicieron los republicanos desde empezarle a llamar Obamacare, 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 ¿verdad? Como que si fuera un desastre. Entonces había gente, había gente que decía, ah, no, en las redes sociales, ¿verdad? Se encuentra de todo, pero ya decían, no, no, no hay que votar por los demócratas o por Obama o porque van a seguir con el Obamacare. Y había uno que decía que yo por suerte estoy afiliado a la Affordable Care Act, ¿verdad? No se daba cuenta que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero como habían hablado tanto tiempo tan mal del Obamacare, él pensaba que no se daba cuenta que iba a votar para que le quitaran su seguro social, ¿verdad? A partir del uso de dos nombres diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es terrible porque bueno, uno podría acusar a la persona de que no es culta, ¿verdad? Pero no es cierto, es que, digamos, lo están induciendo a error. O sea, toda la campaña está induciendo a que cometa ese tipo de errores, ¿verdad? Así que yo, digamos, pues, por lo menos no creo que sea responsable. Una forma de luchar contra eso es estar leyendo y todo, ¿verdad? Pero el costo de estar informado es también bastante alto, ¿verdad? Digamos, es como hacer trampa. Ahí después, el segundo ejemplo es de fake news y familiaridad. Esto es un artículo súper interesante, está en mediación virtual, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí hay un resumen de un colega colombiano y ahí habla sobre las personas que hicieron investigación sobre eso. Entonces, como es un resumen, es súper entretenido para leer, no tienen que ver ningún modelo ni nada. Y lo que encuentran básicamente es lo siguiente, son experimentos. Entonces, les mostraron un montón de noticias a las personas que participaron en el experimento, ¿verdad? Digamos que les mostraban 10 noticias. A 5 de esas noticias les ponían, hey, esta noticia es falsa, léala, pero sepa que esta noticia es falsa. Y les presentaban 5 noticias verdaderas y les decían, no, esta noticia sí es verdadera,
¿verdad? Después los ponían a hacer otras cosas y después volvían y tenían que decidir cuáles noticias eran falsas y cuáles noticias eran verdaderas, de unas noticias que les presentaban a las personas. Entonces, la tasa con la que la gente pensaba que era una noticia verdadera, si la había visto antes, era mucho más alta, ¿verdad? Inclusive si le habían dicho que era una noticia falsa. Como la oye tantas veces, el cerebro empieza a pensar que es verdad, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Y esto está comprobado, ¿verdad? Sistemáticamente, inclusive cuando se les dijo a los sujetos, ¿verdad? Del experimento, que las noticias eran falsas. Después, esas noticias que fueron calificadas como falsas, eran calificadas a una tasa mucho más alta de que no eran falsas, ¿verdad? Que noticias que la gente no había oído antes, ¿verdad? Entonces eso revela, ¿verdad? Digamos, los retos digamos, y los retos de las personas a la hora de analizar, de todos, ¿verdad? Es una cuestión casi instintiva, ¿verdad? De que lo familiar seguramente es verdad. Y bueno, y para terminar, les recomiendo que vean ese documental de Great Hack de Netflix, que es, digamos, ahí realmente lo que hacen es describir cómo una consultora utiliza digamos, la economía del comportamiento para influenciar el resultado de las elecciones, ¿verdad? Que es prácticamente engañar. Hay un ejemplo súper chocante en ese documental que es de Trinidad y Tobago, ¿verdad? Ahí en Trinidad y Tobago hay una comunidad, digamos, descendientes de africanos y otras comunidades muy grandes descendientes de personas de la India, ¿verdad? Y digamos, hay más descendientes africanos que descendientes de la India. Es como, no sé, 30, 70, 40, 60, una cosa así. Entonces, lo que hizo la consultora, la gente de la India, el candidato de la India los contrató, ¿verdad? Y lo que hizo la consultora es hacer una campaña para los jóvenes para estar en contra de las elecciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hicieron focus groups y hicieron un análisis cualitativo y se dieron cuenta que los jóvenes descendientes digamos, afrotrinitarios, ¿verdad? Eran más influenciables a ser rebeldes, ¿verdad? Digamos, como apelar la rebeldía de ellos, ¿verdad? En cambio, los hindús no. Los hindús son súper disciplinados, ¿verdad? Obedecen mucho a la familia y entonces esa campaña no les iba a afectar. Y resultó que bajaron sustancialmente la cantidad de votos jóvenes, digamos, del grupo contrario y lograron ganar, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es un ejemplo de cómo usan, ¿verdad? Todo este tipo de información para tratar de modificar el comportamiento de las personas, ¿verdad? Y claro, digamos, totalmente no, y inético, poco ético, ¿verdad? Pero, o sea, ese es el problema de la situación, digamos, de cómo se resuelven, digamos, el problema de la falta de educación, ¿verdad? Asociada a simplemente la limitación ¿verdad? Del recurso que es estar informado todo el tiempo, ¿verdad? Y al engaño, ¿verdad? Que lo que les decía es que los están induciendo a engaño, ¿verdad? A equivocarse. Y la otra parte, ¿verdad? Que es relevante es cómo estas cosas influyen el proceso de decisión, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenemos toda esta teoría súper clara
del teorema de la imposibilidad de Arrow, ¿verdad? Cuando vemos realmente la situación, ¿verdad? Real de cómo funciona, en realidad funciona totalmente diferente, ¿verdad? Porque muchos de los supuestos no se cumplen, inclusive hay espacios donde algunos partidos políticos pueden aprovechar esa situación, ¿verdad? Para influenciar, para influenciar, para influenciar de acuerdo a sus intereses. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esta parte. No, profe. No.